Esta sesión que les comparto y ustedes tiene que ver sobre el MEP. El MEP lo entendemos como las instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería, lo que nosotros también llamamos hidrosanitarias, también pues eléctricas. Entonces vamos a ver de qué se trata y cómo podemos trabajar el modelado en 3D, sobre todo el modelado, no el cálculo, pero sí el modelado y cuantificación de cosas MEP, de instalaciones MEP en ArchiCAD. Vamos a empezar por el derecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si estamos ya trabajando en un proyecto y lo que queremos hacer es incluirle nuestras instalaciones, tenemos que empezar por incluir el perfil MEP. Como ustedes ven acá en nuestra barra de herramientas, tenemos diseño, documentación y más. Pero entonces, si queremos incluirle nuestras herramientas MEP, necesitamos cambiar de perfil de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? En opciones, entorno de trabajo, aplicar perfil, vamos a encontrar, si ya instalamos el MEP, lo descargamos de la página y lo instalamos, vamos a encontrar perfil MEP 21 automáticamente. Entonces vamos a aplicarlo, vamos a aplicar el perfil MEP 21. Por mi flujo de trabajo yo voy a sacar el navegador para mostrárselo a ustedes. Y también la otra cosa que tenemos que hacer es que si bien ya tenemos todo acá, tenemos conductos, tuberías y cableado, todo, cuando selecciono una herramienta y la voy a poner, no es posible porque los ítems de la biblioteca todavía no están cargados. Entonces vamos a cargar los ítems de la biblioteca en archivos, bibliotecas y objetos, administrador de bibliotecas. Acá tenemos ciertas bibliotecas, vamos a añadir entonces la del MEP, pues vamos a poner añadir. Acá yo la tengo por defecto, pero por si alguno la tiene perdida, por si no sabe dónde encontrarla, la encuentran en el disco C de su equipo, lo abren, archivos de programa, Graphisoft, que fue donde ustedes instalaron el programa, buscan la versión sobre la que estén trabajando y buscan la biblioteca MEP, MEP Biblioteca 21 en este caso, la selecciono y pongo abrir, pongo volver a cargar y aplicar para que se carguen todos los elementos de la biblioteca, ahí los cargo y si ustedes se dan cuenta una vez que hago clic ya pues me inserta una tubería en este caso porque es en lo que estoy trabajando. Además de eso, que tenemos que empezar a cuadrar antes de empezar a trabajar. Para que entiendan un poco, estas tuberías lo que hacen es asociarse unas a otras, entre ellas y con otros elementos MEP, que son elementos MEP, elementos como bombas, como sanitarios, como duchas, como lavamanos, todos estos tienen salidas MEP a las que lo podemos asociar. Si ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo un lavamanos tiene dos salidas, una de agua caliente y una de agua fría, idealmente porque fue el que yo puse. Entonces acá esto tiene asociación MEP, también las luminarias. Entonces tienen que tener en cuenta esto para crear las asociaciones de sus aparatos también. En la biblioteca que tenemos definiciones, tenemos terminales, tenemos herramientas de equipamientos y con todo esto podemos ir alimentando nuestro proyecto. Para empezar vamos a ver un poco de qué se trata las definiciones de cada uno de nuestros elementos. Como les digo, tenemos conductos que corresponden sobre todo a la parte de ventilación. Tenemos tuberías que en este caso corresponden también a la parte de hidrosanitaria sobre todo. Y cableado, que son bandejas de cables. Ojo, son bandejas de cables, no son los cables. Si queremos llegar a modelar los cables, tenemos que crear un sistema MEP, ya vamos a ver cómo, en el que podamos ver los cables encima de estas bandejas, si es el caso. Si solo son cables sin bandejas, pues los podemos modelar. Modelarlos sea por tubería o por conducto, con la posibilidad de herramientas de conductos flexibles si estamos hablando de una tubería, de un cableado sencillo. Entonces lo que tendríamos que cambiarle son las dimensiones y demás. Una vez que yo entro a cualquiera de estas herramientas y me voy a las definiciones, inmediatamente me aparecen un poco son todos parecidas de todos los elementos MEP que puedo usar. Me aparece el elemento de biblioteca. Tenemos unas definiciones generales en las que tenemos una longitud fija. Esta longitud fija, más que ser una longitud que debemos respetar siempre, es una longitud que nosotros ponemos como parámetro de fabricante. El fabricante a nosotros nos ofrece unos segmentos de material, entonces me dicen que un conducto recto me lo ofrecen, en este caso, por ejemplo, de 1,95. Hay otro fabricante que me puede decir que me ofrece la ventilación de 3 metros. Entonces yo acá es donde tengo que poder insertarle la pues la posibilidad de que mi conducto no pueda ser de más de esta longitud, así yo puedo cuantificar cuántas piezas de este necesito y se la entrego al fabricante para que me dé mi pedido. Entonces esto ténganlo en cuenta.
Hay un aislamiento, es posible que nuestras cosas tengan aislamiento, como en el caso de una instalación de gas, que de pronto tenemos un tubo de cobre encapuchado, entonces tiene un aislamiento específico. Acá decidimos si lo queremos o no. ¿Listo? Y algo que es muy importante es que escojamos el sistema MEP sobre el cual vamos a trabajar. En este caso, para este tipo de ducto solo tenemos no definido extracción de aire y recogida de aire. Entonces ya vamos a crear otros sistemas MEP porque no siempre son suficientes los que vienen por defecto. De hecho, ustedes deben crear sus mismos sistemas MEP para que los tengan siempre a la mano. En visualización, esta visualización va a corresponder directamente al sistema MEP sobre el cual estén trabajando, entonces no lo modifiquen, les recomiendo no modificarlo, dependiendo de si yo cambio, por ejemplo, recogida de aire a extracción de aire, me va a cambiar la pluma, el fondo y todo. Entonces no lo cambien desde acá, hay que ser coherentes también con el sistema sobre el cual estamos trabajando. En conexiones tenemos una conexión principal 1 y una conexión principal 2. La conexión principal 1 es esta flecha, como ustedes ven, es donde inicia mi sistema MEP. Yo puedo, por ejemplo, decirle que esa conexión es con brida. Con brida es como una platina de unión, en este caso. En otros casos, como en tubería, es un anillo de unión, entonces nos dan posibilidades de cambiarlo, ¿cierto? O soldada o cuerpo simple. Entonces son cuerpos simples que se van uniendo y ustedes sabrán cómo, unos a los otros. El tipo de forma acá puede ser rectangular, circular u oval. Entonces acá tienen la posibilidad de cambiar cuál es la forma de su ducto de aire, en esta específicamente, definiendo ancho, altura y un espesor del muro. En el caso en el que pongamos, por ejemplo, vamos a poner un espesor de muro de 3, vamos a ponerlo, es un espesor del muro, como del muro de mi instalación específicamente. Entonces, ¿cuál es lo que llevo? Ojo, no confundirlo con el aislamiento. Son diferentes espesores. ¿Listo? Acá, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos esto. Estas son las definiciones básicas que se tienen prácticamente para todos. Si ustedes ven, nos vamos a la tubería. Vamos a irnos a las definiciones también de la tubería. Tenemos definiciones generales, obviamente con sus sistemas MEP, una visualización y los tipos de conexiones también por principal 1 y 2. Como ustedes pueden ver, yo puedo ponerle en la principal 1 soldada y la 2 la voy a poner con brida. Entonces me cambia el tipo de conexiones, como si fuera macho y hembra y el sistema lo hiciéramos así. Vamos a cerrar acá y vamos a empezar con las definiciones generales. En este caso, yo hice un dibujo de cómo irían mis redes de agua fría y de agua caliente. Entonces vamos a ver cómo hacer para hacer este modelado de mis sistemas de agua fría y de agua caliente. Vamos a ir a opciones, atributos del elemento y sistemas MEP. En los sistemas MEP tengo cableado, calentador, extracción de aire, recogida de aire, refrigeración y rociador. Yo necesito crear unos específicamente para mí que sean uno agua caliente y otro agua fría. Acá voy a colocar nuevo. Voy a colocar agua caliente. Caliente. Ok. Y vamos a trabajar sobre la representación de este. No solo sobre la representación, sino para qué lo hago posible. En el caso, como les dije, del eléctrico, pueden que el conducto les sirva, entonces también deberían habilitarlo. En este caso no me sirve, voy a dejarlo para tuberías, ¿listo? Voy a dejarle una pluma de contorno para que me defina el contorno de mi tubería. El tipo de trama está al 25%, es una buena trama de representación para mis elementos en planta. Les recomiendo dejarla así, pero si quieren usar otro tipo de trama para su tubería, también la pueden utilizar, la pueden escoger. Esta de agua caliente, yo le voy a poner este rojo de símbolos general. Les recomiendo también crear una capa, un juego de plumas específicamente para sus sistemas MEP. Se los recomiendo en estos lugares que están vacíos y las asocian directamente. Esto es muy útil para que no tengan problemas en el caso en el que se hagan sobre escrituras gráficas o algo. Acá ponemos rojo, no le voy a poner un color de fondo. ¿Listo? Voy a colocarle el tipo de raya, punto y raya, tipo de línea central. Está viendo el eje sobre el cual se extruye mi tubería. ¿Listo? ¿Cuál es el tipo de pluma?
ahí la escojo, y cuál es mi, cómo voy a pintar la superficie en 3D. En 3D la voy a poner en tabaco, ok, y una superficie de aislamiento si la quiero pintar de alguna manera, puedo decidirlo así o no, está bien. Si no lo deciden o si es general o si quieren una en específico, por ejemplo, en el caso de pronto que les comento del gas, le pueden poner un aislamiento o uno amarillo por si quieren hacerlo más acorde a la realidad. ¿Listo? Acá ya habilitamos uno de agua caliente. Voy a crear uno nuevo para agua fría. Vamos a poner agua fría. Ok. Y le voy a cambiar el color en este caso para este. Y el color lo voy a poner lino azul. Bueno, no, porque este no es un color, este es un material específicamente. Voy a ponerlo de color, efectivamente, y le voy a poner pintura cobalto azul más bien. Entonces, ok, listo. Ya tengo creado. ¿Qué más tengo que hacer para poder empezar a dibujar mi sistema? Acá en diseño hay una opción de modelado MEP. Acá en sistemas MEP, como van a ver, nos va a salir el mismo diálogo sobre el cual ya trabajamos. Podemos trabajar desde ahí también o podemos trabajarlo desde acá. También tenemos que trabajar sobre preferencias MEP. ¿De qué se trata las preferencias MEP? De cómo vamos a empezar a dibujar y cómo estas se asocian entre ellas. Entonces, sobre todo en un recorrido MEP, que es el que vamos a crear al final, tengan en cuenta esta parte. ¿Listo? Acá nos va a preguntar cuáles son nuestras opciones de recorrido. Entonces tenemos la posibilidad de una unidad dependiente en bajada, digamos que estamos dibujando una red de desagüe. Entonces necesitamos una pendiente. ¿Cómo manejamos esa pendiente? Esto ya depende de cada uno, pero digamos que normalmente nos pueden decir que tiene un 2.5 de pendiente, un 5 de pendiente. Entonces acá es un porcentaje. En este caso, ustedes lo pueden trabajar como quieran. Si quieren en grados, también lo pueden trabajar sin ningún problema. ¿Cuál es el límite de longitud? Era lo que les decía, depende del fabricante en términos de conducto, tubo y portacables. Todo depende del fabricante, entonces ténganlo en cuenta para los segmentos que les va a crear. Estos son sobre todo segmentos en línea recta, ¿vale? Mostrar línea de proyección en 3D. Si ustedes quieren ver la línea de proyección en el momento en el que tengan la visualización en 3D es bastante útil. Les recomiendo chequear esa parte. Y ángulos estándar del codo tenemos unos predefinidos, 90, 60, 45, 30 y 15. No nos va a permitir otra angulación. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que nos va a generar diferentes tipos de cosas para crear las formas que nosotros necesitamos. Si quieren añadir más, ustedes pueden poner añadir y añadir cualquier otro tipo de ángulos para que puedan trabajar sobre ellos. También tenemos tamaños predefinidos. Esto tiene que ver más con diámetro, con ancho y con alto. Entonces, en los términos de conducto tenemos estos: 0,9, 10, 13, 15, 20 y podemos añadir tantos como ustedes quieran para empezar a trabajar sobre ellos. En la cuestión de tubos tenemos además una descripción que nos ayuda a referenciarla, por ejemplo, con los términos del mercado. Si nosotros sabemos que un tubo es de media pulgada, pues lo asociamos directamente a esa medida que nos aparece ahí. Igual pueden añadir medidas en el caso en el que utilicen diferentes diámetros y anotarles una descripción que la asocie directamente a el producto en fábrica. Bandejas de cable funciona igual. Y esta es nuestra segunda definición de elementos MEP. Entonces ya vamos bien, ya podemos técnicamente empezar a dibujar. Hay dos maneras de empezar a dibujar. Esta, por ejemplo, tengo la herramienta tubo. Vamos a empezar a dibujar nuestra agua caliente y vamos a ir a las definiciones. Entonces, ¿sobre qué nivel está? Está en ceros. ¿Cuál es mi sistema MEP? En este caso, agua fría la voy a llevar desde el contador. ¿Listo? ¿La quiero con aislamiento? No, en este caso yo no la quiero con aislamiento. ¿Y cómo son mis conexiones? Entonces, ¿cuál es el diámetro total de mi sistema? En este caso voy a colocar 0,2. 0,2. Ya. 0,2. ¿Listo? ¿Cuál es el espesor nominal del muro? No le voy a colocar nada y el tipo de conexión soldada sin brida. Entonces, acá en el momento en el que yo pongo mi sistema, pues me va a decir, me lo voy a poner inmediatamente de 6 metros. ¿Listo? Entonces acá yo puedo extenderlo
puedo decirle, bueno, váyase hasta acá, ¿listo? Acá, como ustedes ven, él automáticamente me crea otro segmento porque es de más de 6 metros. Entonces me crea otro segmento para obedecer a esto y puedo empezar a dibujar. Si sé que acá va un codo, va una girada, entonces yo puedo asociar directamente los elementos. Esta asociación que hace me toma todos los parámetros que yo ya tengo en esta tubería para la siguiente. Entonces solo me pregunta, por ejemplo, cuál es la dirección. Ahí yo le digo que esa y seguimos. Acá yo puedo hacer definiciones diferentes, por ejemplo, el codo yo le puedo decir, bueno, de 0,15 no, por el diámetro que estoy manejando, manéjame la de 0,7 y hago el cambio. Igual puedo irlos modificando, ¿listo? Y puedo ir creando mi sistema MEP así. Digamos que esta es la manera no tan rápida de hacerlo. Esta es una manera digamos, rústica de hacerlo, pero se puede hacer sin ningún problema y cada uno de los elementos que pongamos se va a asociar. Yo puedo generar, por ejemplo, una T en este punto y me va a generar un corte, me va a seccionar los dos segmentos e inteligentemente va a decidir, por ejemplo, si habían dos segmentos que estaban cortados en este punto, por ejemplo, me va a generar dos segmentos diferentes que no se corten en unos puntos que no tienen sentido. Como están conectados en el momento en el que yo borro este, por ejemplo, me va asociando los demás y me pregunta básicamente qué quiero hacer con ellos. Entonces los puedo seguir borrando y este es nuestro sistema MEP. Este es nuestro sistema MEP sencillo. ¿Listo? Tenemos la posibilidad también de hacerlo de la manera, digamos, eficiente. Entonces tenemos acá en modelado MEP un recorrido MEP. Entonces en este recorrido de MEP yo también escojo cuál es mi método de dibujo, cuál es mi herramienta de dibujo, sea conducto, tubería o cableado. Vamos a escoger con tubería y vamos a escoger un diámetro. Entonces este, por ejemplo, habíamos visto en el diálogo, este era de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Entonces yo me voy a ir por 3/4 de pulgada. ¿Cuál es el punto de extrusión? O sea, si yo hago el dibujo y si yo pongo una altura desde donde lo estoy midiendo, entonces yo lo voy a medir desde el eje central de mi tubería. Voy a colocarlo en ceros porque ya cuadré con mi ingeniero de instalaciones sanitarias hidráulicas que iba a ir por el nivel 00 que pusimos al inicio. Mi sistema MEP, agua fría. ¿Cuáles son mis opciones de recorrido? Entonces, ¿qué tipo de conexión tengo? Si soldada o con brida. Y si tengo aislamiento o no, lo chequeo o no. ¿Cuál es la norma de transición? Colocar antes del codo o colocar después del codo. Esto quiere decir colocar el tubo antes o después del codo. Entonces, ¿cómo funciona? Antes del codo vamos a colocarlo en esta opción y escogemos una capa específica. Tengan en cuenta que tenemos que decir que ya tenemos unas capas específicas para cada una de nuestras instalaciones. Vamos a empezar el recorrido, vamos a hacer clic acá y vamos a empezar acá con un lapicito. Entonces acá vamos a ir derecho, vamos a seguir nuestro dibujo, vamos a ir acá hasta el calentador, acá y me voy al muro y voy a subir 1 metro. Entonces, como subo 1 metro, acá voy a cambiar el método de construcción a pendiente vertical y le voy a decir que mi elevación respecto a la cota cero del proyecto va a ser 1. ¿Qué inconsistencias potenciales pueden haber? Como es lo que me dice acá. Pueden haber inconsistencias potenciales en cuanto a, por ejemplo, el radio de mis codos. Si esto fuese más largo, voy a hacerlo más largo para ejemplificar, sí me genera el radio. Y van a ver que si le pongo 1 metro, ahí sí me sube. Entonces tienen que tener en cuenta al momento de dibujarlo cuáles son las definiciones de mis codos. Por el diámetro que tenemos, perdón, por el diámetro que tenemos un radio de codo de menos de 15 centímetros. Podemos poner un radio de 0,7 y vamos a ver cómo ahora sí es posible. Voy a volver a empezar mi recorrido desde el inicio. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá rápidamente. Y voy a subir por este muro. Ahora sí voy a subir 1 metro.
¿Sí ven? Ahí sí me deja. ¿Listo? Entonces ya tengo mi recorrido MEP. Vamos a verlo en una perspectiva en 3D, que yo puse todos mis elementos en vidrio para poder ver cuáles eran los resultados. Acá, ¿qué pasó? Tengo un grave error que fue que comencé acá con el punto 1. No lo cambié. Entonces, puedo hacer dos cosas. Entonces, puedo coger mi tubería. Vamos a seleccionar en este punto en edición, en diseño, sistema MEP, seleccionar todos los elementos conectados. Vamos a seleccionar todos nuestros elementos conectados. Lo que voy a hacer va a ser bajar. No seleccioné mi sistema MEP acá. Vamos a seleccionarlos todos. Ahora sí me los selecciono todos. Y voy a bajarlos. Entonces, elevar selección a -1. Vamos a ver qué tal. Entonces ya tenemos nuestro sistema MEP en el punto en el que lo queremos tener a 0. Acá, entonces, para subirla, después de seleccionar todo, lo que podemos hacer es crear un codo con las mismas definiciones que me va a obedecer a la red a la que yo me una y le digo que vaya para arriba. Esto es para arriba, esto es para abajo. Vamos a decirle que vaya para arriba. Listo. Esto es para arriba. Y vamos a moverlo para cuadrarlo bien. Listo. Para que no rompamos todo el muro. Y subimos no 100 metros, no 6 metros, perdón. Vamos a subir 1 en este caso. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos, vamos a ver nuestra perspectiva axonométrica, que acá ya tenemos la entrada para el calentador. Entonces acá ustedes ven, ya subió. Listo. Cuando vamos a planta, ¿qué más podemos hacer? Porque acá solo hicimos el inicio de nuestro sistema, pero acá, por ejemplo, se abre en dos vertientes, en este baño también. Entonces lo que podemos hacer es coger la herramienta que necesitamos, por ejemplo, la herramienta uniones de tubo, como la llaman. ¿Listo? Definimos nuestras longitudes de conexión. En este caso le voy a colocar 0,7 también. 0,7. Listo. Vamos a colocar las pequeñitas. Tenemos A, B y el total de la longitud A le vamos a colocar 15. Listo. Entonces este es el total. No le vamos a colocar aislamiento y vamos a ver cómo se une a nuestro sistema. En el caso en el que yo me pare acá, si ustedes ven, crea una asociación y acá me pregunta para dónde vas. Acá yo le digo que puedo ir para un lado o para el otro y me genera mi conexión. Como ustedes ven, también me quiebra automáticamente mis dos sistemas MEP, mis dos tubos largos, ¿listo? Y me crea una conexión. Acá puedo seguir con el recorrido, entonces le puedo decir, voy a borrar este punto de vista y puedo seguir con un recorrido. Entonces acá le voy a decir empezar recorrido de nuevo a 0. Ahora sí no lo olvidamos. ¿Listo? Y empezamos recorrido. Nos conectamos directamente porque él tiene la posibilidad de conectarse. Subimos de nuevo. Acá vamos a subir 1.06 y nos conectamos. Dice que no se puede conectar por inconsistencias geométricas, pero van a ver que funciona. Pero como ustedes ven, y además crea una conexión inmediata. Acá también puedo subir. Acá vamos a colocar 0.765. ¿Listo? Y voy a conectarlo también. Cuando vemos la perspectiva axonométrica, entonces vamos a ver que tenemos una conexión directamente de alimentación a mi sanitario y tenemos una conexión también a mi lavamanos. ¿Listo? Está la conexión y están creados todos los elementos que necesitamos. Están creados los codos, las uniones, las T's, todo está creado sin ningún problema y así podemos seguir trabajando con el resto de sistemas.
En el momento en el que añadamos cualquier otro sistema, por ejemplo, podemos añadir un recorrido desde acá. Entonces acá lo que va a hacer es que nos va a preguntar cómo quiere hacer la conexión. No siempre es la más eficiente. Entonces tienen que ver cómo quieren hacer la conexión, si la quieren por tubo sanitario T, por tolva, pero por ejemplo esta conexión que acabamos de hacer con 4 entradas no la va a hacer. Entonces tengan en cuenta qué tipo de conexiones quieren. En este caso, por ejemplo, tolva nos genera un tubo que sale como si lo abriera y nos genera un recorrido. Acá lo podemos levantar también 1,06 y de nuevo lo conectamos. No nos puede conectar por inconsistencias, ¿vale? Listo. Y de nuevo tenemos acá nuestra conexión a nuestro lavamanos. Tengan en cuenta entonces, como les digo, si yo acá vuelvo a empezar otro recorrido, pues ya no me genera la misma conexión. Entonces pueden a veces escoger las herramientas primero, como lo hicimos en este primer caso, para hacer las conexiones y siguen con el recorrido automáticamente. Esto nos sirve muchísimo, no solo en plantas, sino también podemos empezar a hacer el dibujo en 3D. Si vamos a la perspectiva y queremos empezar a hacer un dibujo, empezar un recorrido, podemos empezar a hacer un recorrido, podemos empezar a subir también gráficamente, ir con una pendiente, esta en porcentaje, porque fue lo que decidimos, entonces vamos a ponerle una pendiente del 45% que va a subir. Listo, podemos seguir con otro tipo de construcción geométrica, vamos abajo, vamos a un lado. Por ejemplo, yo le puedo decir acá que me cambie el diámetro a 0,7 y él automáticamente me lo va a cambiar, no me lo va a cambiar pues como si nada, sino me lo va a cambiar creando la herramienta necesaria para este cambio. En este caso me crea una herramienta de transición. Entonces me crea la herramienta automáticamente en el cambio de diámetro. Como ustedes pueden ver, acá tenemos la pendiente de 45 en la que sube, tenemos nuestro sistema MEP que sigue y algo que es muy importante, tenemos todos los elementos que se unen a ella. Entonces, como acá les mostraba, tenemos equipamiento, tubo de línea y terminal tubo que se pueden unir a mi sistema MEP. Con esto es que hay que tener mucho cuidado por el punto en el que los tomamos. Les voy a enseñar de qué se trata. Acá, por ejemplo, por defecto viene que yo cojo esta conexión de manguera o este registro desde este punto. En el momento en el que yo lo voy a asociar a mi tubería, si bien me saca el chulito y me dice que todo va a estar bien, que me lo va a poner, o no me lo pone, o me lo pone abajo y no me lo asocia, como hizo en este caso. ¿Cómo hacemos para que me lo asocie? Acá tenemos que seleccionar que el punto sobre el cual lo va a asociar va a ser efectivamente el punto de alimentación. Entonces acá yo le pongo clic y acá me asocia el diámetro y me asocia el posicionamiento. Entonces de una vez me coge mi tubo y me lo asocia. Entonces acá yo puedo seguir diseñando sin ningún problema. Igual pasa con otro tipo de terminales o con otro tipo de equipamientos en los cuales aquí vamos a ver también, por ejemplo, un dispositivo de desagüe, no de suelo ni de cubierta, bueno, aunque también vamos a ver si nos lo asocia. Sí, nos crea una asociación automática. Entonces tienen que ver cómo siempre, desde dónde estamos cogiendo cada uno de los elementos. Si lo estamos cogiendo desde el punto que es, acá por ejemplo en el punto medio nos lo va a poner en el piso, probablemente, ahí está. Pero si le cambiamos las propiedades, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo que lo coja desde acá y vamos a hacer clic acá, me coge automáticamente otras propiedades y me lo lee. Entonces tengan eso en cuenta, recuerden toda esta definición, pero sobre todo las definiciones que hicimos al principio. Creen primero los sistemas MEP que les sirven, que les son útiles y comiencen a trabajar desde ahí. Espero que les sea muy útil, quedo pendiente si tienen cualquier duda o pregunta. Muy buen fin de semana.